En esta ocasión, en Sexaprende, María Ángeles nos va a hablar sobre las creencias sexuales erróneas. Creencias sexuales que muchas veces pues, nos llevan a cometer muchos errores en nuestras relaciones. Te voy a ir haciendo preguntas, si te parece, María Ángeles, sí, y nos vas despejando las dudas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una pregunta que supongo que te habrán hecho más de una vez es si es un error tener fantasías, o está mal tener fantasías durante las relaciones, y más aún durante el coito. Sí, esa pregunta la suele hacer la gente en pareja. Creen que por tener fantasías sexuales son infieles a su pareja, pero a ver, tener fantasías sexuales lo que crea es mayor creatividad en la relación sexual, te ayuda a excitarte, te ayuda a una estimulación más placentera y es totalmente sano y, vamos, totalmente erróneo. ¿Y es bueno compartir estas fantasías, comentarlo con tu pareja o es mejor que cada uno mantenga su parcela de intimidad? Depende, es decir, hay personas que son muy abiertas y cuando tú le cuentas, pues he tenido fantasía con tal actor, ¿no? Que suele ser muy típico, y no se molestan. Hay otras personas que lo interpretan de una manera negativa, entonces eso dependería de la confianza que tengas con tu pareja y si tú crees que va a mejorar o va a interrumpir la relación. Otra cosa que quizás resulta también curioso a la gente es saber que se dice mucho que la gente de raza negra pues tiene mayor potencia sexual, ¿eso es cierto? Se suele decir, es que está muy extendido, que las personas de color tienen mayor potencia, mayor impulso sexual. A ver, cualquier persona sana, independientemente que sea mujer o hombre o joven o anciano, puede tener la misma potencia sexual. Lo que ocurre, de hecho, está más relacionado con la autoestima, la seguridad que tú tengas a la hora de tener una relación sexual que el hecho de ser de color. Y luego, en cuanto a la masturbación, que por ejemplo para las mujeres siempre ha sido un tema un poco quizás tabú. Incluso se hablaba entre las amigas que te preguntan y tal, y no, yo no, como... Eso es cierto que está limitado a los hombres. Exactamente, a los hombres. La masturbación femenina existe, es decir, desde que somos muy pequeñitos, el cuerpo, como desde que nace, es sexuado, todo el mundo se toca, es una práctica positiva y muy sana. ¿Qué ocurre? Que la mujer sí que es cierto que inhibes ese expresar que se masturba. Es algo cultural, es decir, aquellas mujeres, antiguamente se decía que aquellas mujeres que no se tocaban o eran vírgenes como que eran más puras, ¿no? Y esa creencia sigue hoy en día, aunque parezca que no. Los hombres presentan mayor naturalidad a la hora de expresarlo y tienen muchísimo menos tabú a la hora de contarlo. Sí, incluso los hombres quizás compartan más, pues a lo mejor... Sí. Yo he escuchado los típicos de una reunión de amigos, pues viendo una película porno, este tipo de cosas, y las mujeres jamás. Como... Es que eso hay que dejarlo claro. Una película porno, yo considero que lo ven tanto los hombres como las mujeres, pero hay que darle un pequeño matiz. No es lo mismo una película porno que una película erótica. Las películas eróticas están más hechas para las mujeres que para los hombres. ¿Qué ocurre? El hombre es mucho de estímulo visual. Al hombre tú le presentas a una mujer desnuda y se excita con mayor facilidad que si a lo mejor lo ve una mujer. Que la mujer también se excita, lo que ocurre es que necesita otro estímulo erótico, como puede ser algo romántico, una caricia, un abrazo, una mirada. O sea, necesita otros estímulos para poder excitarse, de ahí que yo hable de películas eróticas. Pero es incierto que las mujeres digan, no, yo no he visto nunca una película erótica. Pues puede ser que no, pero la mayoría de las mujeres sí que las han visto. Y tú ves una escena, una película que sea romántica o que está con su pareja y están teniendo una relación sexual y la mujer te dice que se excita. Sí, a lo mejor hay poco cine erótico porno, hecho para mujer. Exactamente. Sí, yo creo que el error está ahí. Un cambio de mentalidad. Y otra cosa que quizás también preocupa a mucha gente, que es el tema del preservativo. Sí. ¿Es verdad que el preservativo corta el rollo? A ver, el preservativo no debería de cortar el rollo, para nada. Porque si tú sabes que utilizas el sistema de protección, estarás más segura a la hora de tener una relación sexual, estarías más tranquila. Es decir, tú sabes que te previene con las enfermedades de transmisión sexual, te previene contra el SIDA y aparte en el embarazo. Tú deberías de dejarte llevar más cuando tienes un método de protección que no. ¿Qué ocurre? Que claro, si tú estás en una relación y tienes el preservativo, estás en tu casa y lo tienes en la planta de arriba, obviamente corta el rollo, te enfrías, pero si vas a por un preservativo, como si vas a por un lubricante, como si vas a por cualquier otro material. Lo conveniente es que si tú estás iniciando una relación sexual o una práctica sexual, lo tengas cerca y lo introduzcas como parte del juego erótico. Y hablando un poco más ya en tema de edad, quizás haya muchos prejuicios sobre el sexo en la tercera edad. ¿Es verdad que el sexo se jubila?
el sexo no se jubila, es decir, el sexo está en toda la etapa evolutiva, desde que somos pequeños hasta que somos personas mayores. Sí que es cierto que existen muchos prejuicios. Se tacha a las personas mayores de viejos verdes a la hora de expresar su sexualidad, pero tienen el mismo derecho y es una práctica sana que claro que sí que tienen sexualidad. ¿Qué ocurre? Que igual que en la edad infantil la sexualidad se expresa de una manera, en la edad adulta de otra, en la vejez de otra manera. Quizás vas buscando más caricias, más besos, más abrazos que el coito en sí, pero la relación sexual existe. Bueno, y volviendo un poco al tema de la masturbación, pasando así por edades, sí, volviendo hacia atrás, los adolescentes, muchos de ellos tienen la preocupación de si la masturbación puede provocar algún daño físico. Todos hemos escuchado lo típico de que provoca ceguera, acné. Sí, sí. Digamos que eso se suele decir para que no se masturben. Pero realmente no produce daños físicos para nada. Como te he dicho antes, es una práctica sana, es una práctica normal, natural, que la función que tiene es conocerse a sí mismo y obtener placer, y que cualquier persona puede practicarla y no por ello va a producir ningún tipo de daño. Y también en esta línea, muchos hombres preocupados por el tamaño del pene. Bueno, el tamaño del pene es el gran tema. Esa pregunta tenía que estar. Es importante en las relaciones sexuales, es fundamental el tamaño. El tamaño del pene no importa. A ver, para que me entiendas mejor, te voy a explicar. El cerebro es el mayor órgano sexual. ¿Qué ocurre? Que es el que va a recibir los estímulos como excitantes o inhibitorios, de lo que te he dicho antes, visual, táctil, etc. El tamaño del pene no deja de ser otro estímulo visual. Habrá personas que interpreten el cerebro eso como más excitante y otras personas como menos. Lo que más importa es la práctica o cómo se utilice el pene en la relación sexual, más que el tamaño en sí. Y ya un poco hablando en cuanto a conceptos, ¿es lo mismo relación sexual que penetración, que coito? ¿Estamos hablando de lo mismo? No, no es lo mismo. Existe en la sociedad mucho coitocentrismo, es decir, limitar la relación sexual con coito. Si tú te masturbas, es una práctica sexual. Si tú tienes una relación sexual de caricias, de besos, de abrazos y de masturbación a tu pareja, es una relación sexual. Hay personas que no homosexuales, por ejemplo, que dos lesbianas tienen una relación sexual y no tiene por qué haber coito. Hay que desmitificarlo, es decir, la sexualidad se basa en 3 factores. Obviamente es algo psicológico, influye muchísimo en los sentidos, es social, puesto que tú creas un vínculo, hablamos de afectividad, de emociones, y sí, tiene un fin biológico y reproductivo, pero no es el fin en sí de la sexualidad. Bueno, se me ha ocurrido una cosa, volviendo un poco hacia atrás, que hemos hablado antes de la sexualidad en la tercera edad, y ya no yendo tan mayores, sino por ejemplo las mujeres durante la menopausia. Sí. Supongo que también hay mucho error con respecto al deseo sexual, a las relaciones. ¿Es verdad que llega un parón? No, lo que ocurre es que cuando tú tienes menopausia tienes unos síntomas diferentes y eso digamos que te confunde. Por ejemplo, la vagina se reseca muchísimo, entonces ¿qué ocurre? Que a la hora de penetración te puede doler. Pero si tú no sabes que la vagina en esa época, en esa etapa, se reseca, tú al no estar informada dices, bueno, ya estoy en la menopausia, ya se acabó. Pero para nada, tú puedes tener una relación sexual igual de placentera, lo único que claro, que existe una serie de síntomas que te pueden llegar a confundir, pero esa libido sigue estando ahí, no desaparece. Pues nada, María Ángeles, pues muchísimas gracias por despejar nuestras dudas y hasta la próxima vez. De nada, gracias a vosotros.